Bueno, jóvenes, buenas tardes. Ahora les voy a explicar el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Con esto iniciamos el curso de Física 1. Es el primer tema que se ve del curso de Física 1. Entonces, para ver este tema, primero tenemos que definir qué es mecánica. La mecánica dice que es la parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento y equilibrios de los cuerpos, así como las fuerzas que lo producen. Y también definir qué es movimiento. Movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo con respecto a otro. Quiere decir que para que sea movimiento tiene que haber una referencia de un punto. A partir de ese punto me puedo mover. Si yo estoy pegado al pintarrón y empiezo a caminar, estoy realizando el movimiento, estoy moviéndome, cambiando de posición con respecto al pintarrón. Eso sería movimiento. Bueno, entonces el tema que se ve primero, o lo que les quiero explicar primero, lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Ese movimiento dice que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Se caracteriza por tener un movimiento en línea recta, en el cual dice que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y si lo graficamos, me quedaría esto. Vamos a suponer que aquí tengo X y este sería el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Es en línea recta y va a tener desplazamientos iguales en tiempos iguales. Y la característica más importante es que su velocidad es constante. Siempre que se refieran a velocidad constante, es movimiento rectilíneo uniforme, que viene siendo, su abreviación es esta, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, aquí también hay que definir lo que es rapidez y velocidad. ¿Qué es rapidez y qué es velocidad? Nosotros las hemos manejado como si fueran sinónimos, pero en realidad no son iguales. La rapidez dice que es una cantidad escalar que para quedar definida solamente requiere la cantidad y la unidad de medida. Vamos a suponer que diga que lleva una rapidez de 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. Esto es rapidez y nosotros lo manejamos como si fuera velocidad, pero ya vemos que no, que eso viene siendo la rapidez, es una cantidad escalar que con solamente indicar la magnitud de la velocidad queda definida. Ahora, velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial que además de la cantidad y la unidad de medida requiere que yo le dé dirección o sentido. Si no le doy dirección y sentido es rapidez. Entonces, para que sea velocidad tendría que decir 50 kilómetros por hora al sur. ¿Sí? O puedo decir 50 grados, dirección noreste. Al dar yo dirección de sentido, va a ser velocidad. ¿Sí? Esa es la diferencia entre rapidez y velocidad. Pero por cuestiones prácticas vamos a seguir manejándola igual, como si fueran sinónimos, aunque ya sabemos que no lo son, que rapidez no es igual a velocidad. Pero para no meter otra fórmula, vamos a dejar como sinónimos rapidez y velocidad. Lo mismo sucede con la distancia y con el desplazamiento. La distancia es una cantidad escalar que para quedar definida solamente indico la cantidad y la unidad de medida. Puedo decir 10 metros. Esa sería una cantidad escalar. Y una cantidad vectorial sería el desplazamiento, que además de dar la cantidad y la unidad de medida, tengo que dar la dirección o el sentido, que sería 10 metros a 45 grados. ¿Sí? Un ejemplo también pudiera ser, fíjense bien, si aquí tenemos un camino y aquí va un vehículo, ¿sí? El vehículo se va a mover sobre esta vía, entonces esto de aquí viene siendo la distancia. Pudiéramos decir 8 metros. Y el desplazamiento sería este, de aquí a aquí. Vamos a suponer que aquí son 20 grados.
y serían 3 metros. Esto es el desplazamiento. ¿Sí? Es la diferencia entre distancia y rapidez. Bueno, pero fíjense bien, hay un detalle. En la realidad, la velocidad casi nunca es constante. Y ustedes lo pueden ver, los que manejan o los que vienen con sus papás, cuando van de paseo o van a la escuela, algún mandado, no siempre van a una velocidad constante. No siempre en el recorrido tienen una velocidad constante. Hay una variación en la velocidad. A esa variación en la velocidad se conoce como aceleración. La velocidad es la variación de la velocidad en relación al tiempo. Pero hay un detalle. Nosotros relacionamos aceleración con un aumento en la velocidad. Pero no siempre es así. Nosotros también podemos disminuir la velocidad y va a ser una aceleración. De acuerdo a la definición, dice que es la variación de la velocidad en el tiempo. Si yo en lugar de aumentar la velocidad, yo freno, reduzco la velocidad, hay una aceleración. Y esa aceleración va a tener signo negativo. Y la fórmula sería aceleración es igual velocidad final menos la inicial entre el tiempo. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, incluimos lo que es aceleración. Y aparte de aceleración, vamos nosotros a calcular lo que es distancia y lo que es el tiempo. Es lo que vamos a calcular en este movimiento. Y al igual que en el movimiento rectilíneo uniforme, si nosotros la graficamos, este movimiento me va a quedar igual. Va a ser una línea recta, ¿sí? ¿Qué sería esto? ¿Sí? Este es el movimiento rectilíneo uniformemente variado y su aceleración es constante, ¿sí? Esas son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y dice que experimenta cambios de velocidad iguales en cada unidad de tiempo. En este movimiento es velocidad con tiempo. Entonces fíjense bien que lo que vamos a calcular en este movimiento, tenemos esto. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Pero hay un detalle. Hay fórmulas en movimiento y fórmulas en reposo. Aquí ya les despejé algunas fórmulas. Ya tienen despejadas estas fórmulas. Ahora, la clave de este tema es que ustedes entiendan el enunciado. El 60% de la resolución de estos problemas es que entiendan el enunciado. Que saquen la información que les da el enunciado. Y con su formulario en la mano, esto lo van a pasar a la carpeta, van a resolver los problemas. Aquí ya tienen las fórmulas. Entonces ustedes, dependiendo de los datos que les dé el problema, es la fórmula que van a utilizar. El 40% es que ustedes resuelvan los problemas ya con los datos que les da el enunciado. Van a aplicar las fórmulas que ya tienen en su formulario. Esa es la dificultad, vuelvo a repetir, sacar la información del enunciado. Entonces aquí tienen que tener mucho cuidado. Si les dan velocidad inicial, van a utilizar fórmulas de movimiento. Si les dice que parte del reposo o que velocidad inicial es igual a 0, van a utilizar fórmulas de reposo. Vamos a respetar al autor que dedujo esas fórmulas en movimiento y en reposo. Por eso les aclaro, aunque les dé el mismo resultado, tenemos que utilizar las fórmulas adecuadas para cada caso. Si es en reposo o son en movimiento, ¿sí? Se los vuelvo a repetir, vamos a respetar si tenemos fórmulas en movimiento y en reposo. Si les dan velocidad inicial, utilizan fórmulas en movimiento. Si les dicen que parte del reposo o velocidad inicial 0, van a utilizar fórmulas de reposo. Si no las utilizan adecuadamente, aunque el resultado esté correcto, porque multiplicar una cantidad por 0 les da 0,
pero vamos a respetar eso, ¿sí? Ya lo vamos a ver con los problemas. Ahorita les voy a explicar unos 3 problemas más para que ya quede más claro este tema y ustedes puedan resolver los 3 o 4 problemas que les voy a enviar en la siguiente clase para que ustedes lo resuelvan.